Amigos y amigas, bienvenidos todos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Estamos ya con la compañía de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos profundizaremos sobre la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, recientemente aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Recuerden que cada semana llegamos hasta ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de la señal abierta de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos sintonizan además por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Con 95 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la Asamblea Nacional se allanó el pasado 10 de febrero a la objeción parcial del presidente de la República, Rafael Correa, a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con excepción del artículo 34. En el siguiente reportaje resumimos la importancia de esta ley y sobre todo lo que dice el artículo 34. Veamos. En la sesión 313 del pasado 10 de febrero se analizó el veto del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Los parlamentarios se allanaron a 23 de las 24 observaciones, excepto la referente al artículo 34, el mismo que genera un pago por concentración del mercado a las operadoras de servicios de telecomunicaciones. El mencionado artículo 34, que entrará en vigencia una vez que la ley se publique en el registro oficial, estableció una tabla según la cual las empresas que tengan desde el 30% del total de abonados a escala nacional deberán hacer una contribución a la economía nacional. Así, por ejemplo, si concentra el 30% del mercado paga 0.5% de sus ingresos totales anuales. Sobre el 35% el impuesto es del 1%. Si tiene el 45% le corresponde el pago del 3%. Si es del 55% pagará 5% de sus ingresos. Si concentra el 65% el valor a pagar es del 7% y del 75% en adelante paga el 9% de sus ingresos. El pago de este valor por concentración del mercado les corresponde a las empresas de telefonía móvil, empresas que entreguen servicios de Internet y empresas de televisión pagada, entre otras. El presidente Rafael Correa en el veto propuso subir el porcentaje mínimo por dominación de mercado del 30 al 35%. Sin embargo, la Asamblea Nacional se ratificó en la propuesta inicial, es decir, el 30%. Y con estos antecedentes iniciamos. Recordamos a los asambleístas que tienen 2 minutos cada uno en este bloque para exponer sus criterios. Empezamos con usted, asambleísta Hernández. ¿Por qué finalmente la bancada de Alianza País insistió en el artículo 34, como ya lo acabamos de revisar, y no dio paso a la propuesta planteada desde el Ejecutivo? Creo que es bueno que toda la ciudadanía conozca a qué se refiere el artículo 34. El artículo 34, a pesar de lo que ya se dijo en el reportaje, tiene que ver con un pago que se establece en la ley por concentración de mercado. Eso es básicamente. Si salimos por un momento del área de telecomunicaciones, diríamos, ¿qué pasa en otras áreas? Vamos a ver que si alguien tiene una tercera parte del mercado, evidentemente tiene una posición predominante. Si alguien posee las 2 terceras partes, mucho más. Y eso es lo que pasa en el tema de telecomunicaciones. Tenemos ya un mercado que es bastante concentrado. Hay una empresa que tiene más del 65% del mercado. Imaginemos lo peligroso que podría ser para un país el que esa empresa pueda controlar la mayor parte del mercado y que pueda actuar de una manera, por decir algo, en un momento particular, pueda actuar de manera irresponsable. Nos referimos a operadoras de telefonía móvil. A operadoras de telefonía móvil y también a prestadores de otro tipo de servicios de telecomunicaciones. Pero básicamente en lo que tiene que ver con las operadoras, hay una empresa que tiene más del 65% del mercado, más del 65% de los usuarios y otra que está llegando prácticamente al 30%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este artículo 34? Con este artículo 34 lo que se establece es que cuando hay empresas que tienen una posición predominante en el mercado, que pueden tender al monopolio, tienen que establecer un pago de acuerdo en relación con el número de usuarios, con el número de abonados que tienen.
Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. El artículo 34, en efecto, de la Ley de Telecomunicaciones establece esta contribución que deberán pagar las operadoras de servicios de telecomunicaciones con presencia dominante en el mercado y de acuerdo con el número de abonados o de clientes que tengan. ¿Qué implicaciones tiene que se haya aprobado tal cual lo redactó la Asamblea Nacional en un inicio, cuando fue aprobado ya en segundo debate el proyecto de ley? Cuando se discutió el tema en la Asamblea, yo fui uno de los que intervino como parte de la oposición para pedirle al presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados que explique por qué razón él, en la sesión de manera repentina, luego de haber dicho con la comisión que se aceptara la objeción presidencial, cambió de posición. Inicialmente, en el segundo debate, la Asamblea aprobó que fuera el 30% o más. En la objeción presidencial, el presidente subió de 30 a 35%. La comisión, al presentar el informe por escrito, dijo que se aceptara la objeción del presidente y, por lo tanto, en lugar de 30%, se fijara en 35% el porcentaje desde el cual las operadoras de telefonía celular y otras que prestan servicios diferentes en materia de telecomunicaciones pagaran la tarifa. Con el informe por escrito, el presidente de la comisión pidió la palabra y dijo: cambio de parecer. Y pido que en este punto no se acepte la objeción del presidente. Y en lugar de establecer el 35%, él dijo al 30%. Nunca dio el presidente de la comisión una explicación de las razones jurídicas y técnicas que motivaron ese repentino cambio de posición. Como ha dicho Virgilio, en materia de telefonía celular existe una operadora, me parece claro, que está bordeando o supera el 60%. En otras palabras, para esa operadora que esté en 30 o 35, pues daba lo mismo. Pero existe otra, Movistar, que bordea el 29% y se acerca al 30%. Si sube al 35%, tiene un margen mayor para no pagar la tarifa. Si se baja a 30%, Movistar estaría cerca. CNT, en cambio, que tiene una participación bastante baja, creo que no supera el 6%. No aplicaría en este caso. No hay ningún problema. Pero también entiendo que esta norma se va a aplicar a las empresas que prestan el servicio de televisión por suscripción o por cable. Me parece que DirecTV está por sobre el 30% y pagaría. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, de una barbaridad numérica y aritmética calificó el asambleísta Patricio Donoso durante el debate esto que señala el artículo 34. ¿Cómo es que finalmente se establecieron estos porcentajes determinados en esta tabla que fue propuesta? Bueno, algunos asambleístas de la oposición, con contadas excepciones, estamos acostumbrados a oírles barbaridades, de tal forma que una más no sorprende ni tampoco llama la atención. Lo que sí es importante es señalar y decir que básicamente lo que estamos haciendo es cuidar que efectivamente, para preservar los intereses del Estado y preservar también los intereses de los usuarios, vigilemos que no sea una empresa la que tenga posibilidad de controlar el mercado. Esto es muy sensible. Por eso es que inicialmente la comisión, entiendo, discutió y se allanó al veto presidencial. Se allanó al veto porque ya la comisión, esa misma comisión, había decidido que el pago sea a partir del 30%. Y luego el presidente en el veto nos planteó que sea a partir del 35%. Pero luego existieron varias reuniones con los ministros de sectores estratégicos, incluso con el vicepresidente de la República. En el bloque se reflexionó y se miró que si una empresa tiene el 30%, cerca del 30%, porque aquí en quienes prestan servicios de telefonía móvil solo hay 3 grandes empresas. La una tiene cerca del 67% del mercado, cerca del 67% del mercado. Miremos lo que es eso. Otra tiene cerca del 30%, pero está en crecimiento. Es decir, inmediatamente no tendría que pagar, pero si es que llega a sobrepasar del 30%, tendría que pagar proporcionalmente un pago. Segundos. Y otra, CNT, que en este caso tiene apenas el 3%. Entonces, fue una decisión del bloque, y esa decisión del bloque, que es un bloque mayoritario, lo asumimos con responsabilidad, fue la que planteó el presidente de la comisión. Yo vuelvo a señalar, aquí lo que estamos haciendo es preservando los intereses del Estado y la ciudadanía. Imaginemos esto, por ejemplo, este mismo caso en una empresa como la de alimentos,
que una empresa tenga el 30% sería fatal para la soberanía alimentaria del país. Por eso, pensando precisamente en un área también sensible, se estableció este pago. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿con este artículo se aumenta el precio pactado en la concesión con las operadoras telefónicas? Bueno, sí, porque entiendo que en los contratos de concesión correspondientes no estaba prevista esta posibilidad. ¿Qué dice el artículo 34 en términos generales? Las empresas que tengan una participación en el mercado que vaya del 30 al 35% deberán pagar el 0.5% anualmente sobre los ingresos totales. Una empresa que tenga una participación superior al 55% y llegue hasta el 65-66% debe pagar el 5% sobre los ingresos totales. Es, en otras palabras, lo que establece el artículo 34, un tributo adicional al impuesto a la renta. No es que con esto se elimine el pago del impuesto a la renta. Estas empresas tendrán que pagar impuesto a la renta y esta tarifa adicional. Que se cobre o no se cobre es un tema que está sujeto fundamentalmente a la conveniencia o no. La discusión es por la forma como en la objeción presidencial se subió la participación al 35%, dejándole un margen bastante amplio, sobre todo a Movistar. Y luego, ¿por qué el presidente de la comisión, luego del informe que había presentado, aceptando la objeción, pide que se reduzca a 30%? En las actas de la sesión no existe, Virgilio, una sola explicación sobre el tema. Yo solamente le pedí al presidente que diga, económica, jurídicamente, ¿por qué razón usted pide el cambio? 30 segundos. Y no tiene. Tú más bien ahora has dado algunas explicaciones interesantes, pero en la sesión hubo silencio por el foro, es decir, ni una razón que lleve a este cambio repentino que tiene una trascendencia y un impacto, porque no estamos jugando con empresas pequeñas, estamos jugando con multinacionales que trabajan y operan en el país en el ámbito de las telecomunicaciones. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. Hablamos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional. Hemos profundizado en torno al artículo 34 de esta normativa. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de la televisión legislativa del Ecuador. También nos pueden encontrar en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. A continuación vamos a ver qué dice la gente, qué opinan los ciudadanos sobre la ley de telecomunicaciones y en especial el artículo 34. Y de acuerdo con la ley están pagando los impuestos y de acuerdo con las cláusulas que se estipulan en el respectivo contrato con el Estado ecuatoriano, yo no considero que se debe pagar más impuestos. Y bueno, ahí habría que evaluar, como digo, si es que en verdad tienen que pagar más o menos, eso no lo sabemos nosotros los usuarios. Bueno, usted sabe que si suben el costo de las operadoras, ese costo repercute directamente con el pueblo, con el usuario. Pero nosotros estamos conformes con el servicio que nos han dado. Yo tengo las 2 líneas y no tengo problemas. Hay mucha gente que tiene 2, 3 líneas o en familias. Si son 6 miembros, los 6 miembros tienen teléfono. Entonces sería un poco más para el bolsillo de ellos, ¿no? Primero deberían ponerse a servir bien. Luego crear impuestos, porque si crean más impuestos, más gastos para ellos, peor va a ser el servicio nuestro. Porque hay muchas restricciones también que tienen las operadoras. Yo creo que deberían de revisar las ganancias que tienen las operadoras y sacar resoluciones favorables. Porque son empresas que acumulan gran cantidad de capital y deben darle la aportación de impuestos al Estado, ¿no? Yo creo que eso está bien. Y bien, con estos antecedentes continuamos, lo hacemos con usted, asambleísta Hernández. Se ha dicho que con esta ley se pretende controlar el monopolio de las operadoras. ¿Efectivamente se va a lograr aquello? Es que ya es un mercado bastante concentrado. Esto es importante señalar. ¿Por qué 30%? Porque si dividimos el 100% para 3 operadoras, nos da 33.
Entonces lo que hicimos es aproximar al 30 para poder establecer cuándo existe una posición predominante. Esto es básicamente lo que se hizo y obviamente esto implica además que exista un pago del 0.5 de la facturación que realice esa empresa. Esto servirá, entre otras cosas, para poder universalizar todo lo que tiene que ver con los servicios de telecomunicaciones. Es importante también, de alguna forma, responder a lo que señala Luis Fernando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega una observación del presidente de la República, la comisión tiene la responsabilidad de presentar un informe que es no vinculante. ¿Qué significa eso? Que el informe es una referencia para el Pleno, pero obviamente que ese informe puede ser modificado por el Pleno. Y quien se encarga de transmitir eso es el ponente quien tiene esa facultad. De tal manera que se actuó de acuerdo a la ley, se actuó de acuerdo también a las conveniencias, en este caso, del país. Por eso es que, a pesar de que existía este informe no vinculante que decía que nos allanemos a todas las observaciones, que la mayor parte eran de forma y que aclaraban mejor el sentido de la ley, también en este caso, en cambio, nos ratificamos en lo que la Asamblea decidió, que es que el pago sea a partir del 30%, porque tener casi una tercera parte del mercado es realmente una situación de privilegio. En otras áreas, vuelvo a señalar, estaríamos aterrados si es que eso sucedería. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, el presidente de la comisión, para ese cambio repentino del texto del artículo 34, tal vez debió haber dicho simplemente que el presidente de la República se equivocó. Yo no creo que se equivocó el presidente de la República, pero no existen, Virgilio, las razones jurídicas técnicas para el cambio que consten en las actas correspondientes. ¿Cómo debía quedar el artículo a su criterio? Como envió el presidente de la República, me pareció mucho más oportuno, claro y sensato, porque está inclusive sobre ese 33.3 que resulta de dividir 100 para 3 en lugar del 30. Es más razonable el 35. Por esa razón, inclusive de orden matemático, claro que en el Ecuador ya en la práctica este problema no existe con claro que supere el 60%. El problema sería para Movistar, que está en el 29.9%, asejándose al 30% de participación en el mercado. Pero más allá de estos temas, en el debate yo sostuve que esta ley es inconstitucional porque viola el artículo 213 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 213? Que deben existir superintendencias técnicas autónomas para controlar la prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas o empresas públicas. En el caso de la telefonía celular, las empresas privadas prestan el servicio público de telecomunicaciones, pero también existe una empresa, además de Claro y Movistar, que es empresa pública, CNT. Al eliminarse a la superintendencia de telecomunicaciones, como en efecto se elimina en la ley orgánica, se viola el artículo 213 de la Constitución, porque ya no habrá superintendencia técnica, autónoma, independiente, para controlar a los prestadores de servicios públicos. Pero habrá una agencia de regulación y control de las telecomunicaciones. El gran problema es que esa agencia de regulación y control está presidida por el ministro de Telecomunicaciones, que a su vez es presidente del directorio de la empresa pública de telecomunicaciones. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, ¿qué es también esto importante decir? Lo que se hace con esta ley es darle orden a un sector que estaba absolutamente atomizado. Entonces se busca, al igual que hemos realizado en otras leyes, tener una agencia de regulación que sea básicamente la que pueda establecer las normativas necesarias para controlar ese sector. Al igual que tenemos un ministerio rector que será el que determine las políticas públicas por mandato constitucional. Esto es básicamente lo que hacemos. Si bien es cierto que hay tanto en CNT un directorio cuyo principal es el ministro y también eso sucede en la agencia, hay un directorio que quien preside es el ministro, no olvidemos que él tiene básicamente una potestad de dirigir estos cuerpos, estos organismos, estos directorios, pero no es el que toma las decisiones administrativas. Las decisiones administrativas están encargadas a los funcionarios que tienen esa capacidad. Esto fue analizado por la comisión. En el informe que se presentó para segundo debate establecieron también claramente estos argumentos y esta diferenciación que básicamente
esa función del ministro es una función que lo que hace es establecer las políticas generales, pero para las decisiones administrativas existen funcionarios respectivos. Además, vale señalar que tanto CNT como también ahora la agencia son organismos que tienen autonomía administrativa, financiera. En el caso de la agencia está adscrita de manera técnica al ministerio rector, que es el Ministerio de Telecomunicaciones, pero tiene autonomía. Por lo tanto, esa autonomía que está mandada por la ley es la que garantiza que no exista conflicto de intereses como lo establece la propia Constitución. Pero con esta conformación el Ejecutivo no tendría más control de las telecomunicaciones, así lo ha advertido al menos Fundamedios. A ver, es que el sector de las telecomunicaciones por mandato constitucional es un sector estratégico. Por lo tanto, lo que tiene que ver con el propio espectro y lo que tiene que ver con las telecomunicaciones es de potestad del Estado. Ahora, se puede delegar, se puede concesionar y eso está claramente previsto en la ley. Gracias, asambleísta Hernández. Su réplica, asambleísta Torres. En los acuerdos que firmó Colombia con la Unión Europea, una de las condiciones que estableció la Unión Europea para que pueda formalizarse y materializarse el acuerdo de libre comercio fue que los órganos controladores de las telecomunicaciones fueran completamente independientes de aquellos prestadores de los servicios. El Ecuador está avanzando en el Tratado de Comercio, no se llama de Libre Comercio, con la Unión Europea, con las mismas condiciones que la Unión Europea estableció para Colombia. La aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones va a ser un obstáculo para que pueda finalmente materializarse ese acuerdo con la Unión Europea. Están de por medio al menos una o dos operadoras telefónicas que tienen una gran participación accionaria europea. Y está, por el otro lado, la empresa pública ecuatoriana. El hecho de que el ministro de Telecomunicaciones, nombrado por el presidente de la República, perteneciente a la función ejecutiva, sea la cabeza de la agencia de regulación y sea la cabeza de la empresa de telecomunicaciones al presidir los respectivos directorios, significa que existe una conexión entre el Poder Ejecutivo y los prestadores, y en este caso, la empresa pública CNT, con lo cual la independencia no existe. Puede ser una persona jurídica de derecho público esta agencia, pero allí está el ministro, el representante del Ejecutivo. En el tema de sanciones, por ejemplo, resulta que podría llegar el caso en que el ministro se autosancione, porque si esta agencia le impone una sanción administrativa a CNT, empresa pública, le está imponiendo igualmente a un directorio dentro del cual forma parte el propio ministro. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, momento de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Analizamos la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Al volver, los asambleístas harán sus reflexiones finales en torno a este tema. Regresamos. Estamos de regreso con el último bloque de Tesis y Antítesis. Como ya lo habíamos advertido, los asambleístas deberán concluir sus ideas y para ello tendrán 3 minutos cada uno. Seguimos con usted, asambleísta Hernández. Sí, respecto de lo que dice Luis Fernando, en el informe que la comisión presentó, señala claramente, voy a leer dos, 3 líneas, dice: sobre este punto se conoció que en el acuerdo existen reservas transversales realizadas en favor del Estado ecuatoriano, así para la inversión en determinadas actividades económicas relacionadas con la explotación de sectores estratégicos o para la prestación de servicios públicos, se requerirá la obtención previa de derechos de concesión, licencias, autorizaciones u otro título habilitante de conformidad con la legislación aplicable para el sector, de tal manera que si hay otras empresas que quieren realizar inversiones tienen que sujetarse a lo que determina esta ley, y eso al parecer no se contrapone con los acuerdos realizados por el Ecuador. Lo mismo se establece en este caso que son 2 personas jurídicas, cada persona jurídica tiene su razón social y en el caso de la agencia tiene un director, en el caso de CNT tiene un gerente, que son los responsables administrativos de la gestión. Creo que este es un tema que así está considerado en la ley y habrá que ver cómo eso nos permite un mejor funcionamiento de este sector que ha estado absolutamente atomizado. Y hay que decir, parte de los problemas que teníamos este sector es porque la ley que existía
Era una ley que fue pensada no para fortalecer el sector de las telecomunicaciones, sino básicamente para privatizar todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, que es un importante y excelente negocio. Ahora, la idea es que podamos fortalecer este sector. Y ahí están los elementos, en cambio, de conveniencia de la ley. ¿Por qué la ley es importante y buena para los ciudadanos? Primero, porque acaba con una legislación absolutamente decadente que no pensaba en el fortalecimiento, sino en la privatización. Segundo, porque plantea como un objetivo la universalización de los servicios relacionados con telecomunicaciones. Esto es importantísimo, importantísimo. En el país es cierto que hemos avanzado en la dotación de servicios de Internet, pero todavía se requiere llegar a la mayor cantidad de sectores del país, y con esta ley se va a poder precisamente avanzar en la universalización. Se establecen además también los recursos, los aportes necesarios para poder avanzar en la universalización. No es posible que en el siglo XXI no haya ecuatorianos que no dispongan de teléfono, e incluso diríamos que no haya ecuatorianos que no tengan y no dispongan de servicios de Internet. Esto es importante. Con esta ley, el gobierno se adelanta a regular un sector económico con gran crecimiento y mucho futuro. Sí, desde luego, le estamos estableciendo las regulaciones necesarias para que, por ejemplo, también no solo, y esto es otra cosa importante, no solo tengan las empresas derechos, sino también los ciudadanos. Aquí en esta ley se establecen derechos en favor de los usuarios, en favor de los abonados, de los clientes. Esto también es importante en la consideración que se hace en esta ley. Y adicionalmente está pensado sobre todo en cómo el Ecuador puede prepararse de mejor manera para una sociedad de la información y el conocimiento. Esta ley es un elemento importante que contemporiza con las necesidades del momento y permite también que la legislación pueda estar un paso adelante de lo que se requiere. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, usted ha argumentado el por qué considera que esta ley es inconstitucional. ¿Usted considera que una vez que cambie la correlación de fuerzas se pueda reformar esta normativa? Tiene que reformarse. La ley, por supuesto, tiene algunos temas de orden positivo, pero algunos vienen a ser temas tan negativos que al final van a perjudicar a los usuarios. La desaparición de la Superintendencia de Telecomunicaciones va a permitir que las sanciones ya no sean impuestas por un organismo autónomo, técnico e independiente, sino por un organismo bastante político. Porque la agencia de regulación, al estar presidida por el ministro de Telecomunicaciones, representante del presidente de la República, vinculada a la función ejecutiva, hace que las decisiones finalmente tengan una alta connotación de orden político. No están solamente las operadoras de telefonía celular o las empresas que prestan el servicio de televisión por suscripción o por cable dentro de los destinatarios directos de la ley. También se encuentran aquellos que se dedican a la radiodifusión, por lo que las sanciones que antes imponía la Superintendencia de Telecomunicaciones serán impuestas por un organismo que, como le digo, está presidido por el ministro de Telecomunicaciones. Y existen varios procesos en trámite contra propietarios, o no, más bien adjudicatarios de frecuencias para radio, en unos casos para terminar las adjudicaciones, las concesiones, en otros casos para aplicar la Ley Orgánica de Comunicaciones y adjudicar tanto a sectores comunitarios, públicos como privados, las frecuencias que al momento existen. Por consiguiente, a mí sí me preocupa mucho la desaparición de este organismo que por lo menos en esta estructura centralista tenía algunas connotaciones de independencia y por supuesto de algún manejo de orden técnico. Yo en lo personal soy usuario de Movistar en algunas líneas telefónicas, de CNT por supuesto, yo soy usuario y también declaro para algún servicio de Internet. Un minuto. Los servicios de la empresa pública estatal CNT no son malos. Los prestan, los atienden, a veces falla el Internet en la zona de Ambato donde vivo, pero están allí, no estoy yo inconforme. Tampoco con los servicios de las operadoras privadas, pero lo importante es que al final se den las facilidades para que haya una mayor cobertura. Yo me alegro que este momento Claro y Movistar puedan tener acceso a la banda 4G. Solamente estaba CNT con la 4G y las otras con la 3G, ahora van a la 4G, en buena hora, porque eso va a permitir que tengamos acceso al Internet de manera mucho más
rápida. Ojalá que con aquello que prevé la ley, este centralismo en el ámbito de las telecomunicaciones, tengamos más inversión, porque de eso se trata, que las empresas que están inviertan y algunas otras que puedan venir también inviertan. Ojalá. En esto quiero ser optimista, porque el sector de las telecomunicaciones hoy por hoy es el más sensible al mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios. Amigos, ustedes ya han escuchado las distintas posturas en torno a los beneficios y desventajas, hasta cierto punto, como se ha mencionado, en torno a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos, como siempre, la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador Asociado Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.